Marcelo Pestarino, escritor argentino, está con nosotros para presentarnos su nueva novela, Pasan Cosas, novela publicada por Editorial Planeta, que tiene un argumento bastante particular. Marcelo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Muy amable por estar acá, porque creo que es importante descansar un poco con un poco de lectura. Yo le confieso, Marcelo, que me acaba de llegar el libro, lo he ojeado, no he tenido tiempo de leerlo, y por eso a mí siempre me gusta ser sincera con eso, le voy a hacer una entrevista para que usted nos presente su libro. Tengo, por lo que he estado revisando, por lo que he podido ver, su personaje es bastante particular. Sí. Es un filósofo, sí, que además tiene baja autoestima. Sí, es cierto. Cuéntenos un poco, usted estudió filosofía, ¿cuánto de ese personaje hay? ¿Cuánto de usted hay en ese personaje? Muy poco. Muy poco. Que estudié filosofía, no me gradué, pero estudié bastante tiempo filosofía en Londres, en Buenos Aires, y el personaje no tiene nada que ver conmigo, pero es una construcción de gente que he conocido en el ámbito académico, gente que a veces le cuesta tomar decisiones, no a todos, ¿no? A este en particular, y él hace una investigación sobre la inmortalidad del alma, y a raíz de eso al Vaticano le interesa que él prosiga esos estudios para fomentar su propia doctrina católica, ¿no? Porque la doctrina católica necesita justamente de esos estudios para decir vamos como en la línea correcta. Me llamó mucho la atención que en la construcción del personaje se eligiera a un filósofo que estudia la inmortalidad del alma, porque, vamos, los que hemos llevado ciertos cursos de filosofía en la universidad, normalmente la filosofía, además más moderna, suele ser como más laica, ¿no es cierto? Sí, bueno, en realidad él comienza con ese estudio porque tiene una raíz católica, de educación católica, pero descree luego con el paso del tiempo de esa manera de pensar, y pasa a creer más bien que el alma es la mente, que la mente es el cerebro, y entonces... Es una visión mucho más naturalista, mucho más científica, totalmente, ¿no? Totalmente, y esa naturalización de la filosofía es la que él después, a la que él después adhiere, después de haber pasado una etapa en San Diego, en Estados Unidos, donde se convierte, digamos así, al materialismo o al fisicalismo. Una conversión al revés, digamos. Sí, exactamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué el filósofo de la novela estudia la inmortalidad del alma, y por qué la necesidad de laicizarlo, no sé cómo se dice, de volverlo más laico, más agnóstico, más ateo? Sí, no, bueno, la necesidad no sé, pero ¿por qué? Yo creo que a todos nos preguntamos alguna vez qué pasará de nosotros el día que muramos. ¿Qué es lo que pasará? ¿Habrá trascendencia? ¿No habrá trascendencia? ¿Existe el más allá? Etcétera. Creo que son preguntas que son muy caras a los jóvenes y a la gente que tiene tendencias teológicas o filosóficas. Y creo que después de eso a todos nos parece que nos buscamos una explicación de todo eso. A veces, sucumbimos al soborno de Dios o al soborno del cielo, llamémoslo así, y a veces queremos buscar explicaciones un poco más naturalistas, más de acuerdo con las ciencias o el método científico, la naturalización de la filosofía. Es mucho más difícil no creer en Dios. Yo siempre he pensado, yo tenía 2 abuelas magníficas, y su fe era absolutamente conmovedora. Sí. Y mis abuelas podían enfrentarse a las situaciones más adversas y más complejas, y se aferraban a su rosario, y yo veía en eso tal convicción de que las cosas iban a salir bien, que siempre las envidié, sí, ¿no? Claro. Siempre las envidié. Hay una suerte como de desamparo en reconocer que probablemente nuestra alma no tenga nada de inmortal, ni siquiera haya tal cosa como alma, y que no hay un Dios que nos proteja, ¿no? Exactamente, bueno, eso es el cuento más bello del mundo, es el cuento de la Biblia, el cuento del dogma católico, ¿no? Responde a todas las preguntas que nosotros nos formulamos, y siempre con algún expediente, de dar un salto de donde se apela al sentimiento y se apela a las emociones básicas del ser humano, ¿no? Y me parece que eso es una comodidad muy grande también, es muy lindo, pero al mismo tiempo a uno lo deja a veces un poco dubitativo respecto a la veracidad de todos esos relatos, ¿no? Anteriormente habrá sido el sol acá en los incas, o habrá sido la luna, en fin, esas creencias básicas para poder explicar lo inexplicable. Que es un rasgo humano, es una necesidad, sí, ¿no? Es una necesidad, porque además todos queremos olvidar que nos vamos a morir. Sí. Todos siempre creo
que sabemos que nos vamos a morir, pero es una... Le pasa a los otros. Exactamente. Y encima cuando les pasa a nosotros nos entra miedo, ¿no? Sí, nos enfrenta a nuestra propia mortalidad. Dicen que uno no sueña con que se va a morir, por ejemplo. No. Sueña con que se puede morir, pero no hay un sueño de muerte, ¿no? Sí, sí. Sí, es cierto, eso a mí no me ha pasado. Pero bueno, yo creo que todo esto es inherente al ser humano, ¿no? Y es inherente al ser humano lo que vos acabas de decir, en el sentido de que uno quiere explicaciones constantemente, se la pasa interpretando la realidad, interpretando los actos de los demás, incluso hasta en la vida cotidiana, en la casa o en la política o en donde sea, está tratando constantemente de encontrar explicaciones. Creo que eso debe provenir también, naturalizando un poco el razonamiento, de que cuando uno interpreta o continuamente se busca interpretaciones de la realidad, tiene mejores herramientas para poder sobrevivir, para poder desenvolverse. Casi como un mecanismo de adaptación, digamos. Bueno, ¿no? lógico, sí, es la adaptación a la... Entonces eso hace que uno se la pase constantemente buscando relatos. Proviene, me parece a mí, de algo muy primitivo, que es interpretar si, para poner un ejemplo, si una huella fijada en el barro es la huella de un depredador, la huella de un hombre, la huella de una mujer con quien poder copular y poder transmitirse. Y si la huella no la reconocemos como parte de nada, probablemente nos inventemos una historia que explique la huella para poder seguir viviendo. Exactamente, ¿no? bueno, exactamente. Pero bueno, justamente creo que la necesidad básica es decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Es algo que me va a atacar o es algo con lo que yo me tengo que amigar? Hace tiempo que vivimos no sé si una crisis de fe, yo creo que vivimos una crisis de fe con respecto a determinadas religiones tradicionales. Sí, sí. Que el catolicismo haya perdido fuerza no quiere decir que otras religiones no hayan cobrado adeptos, ¿no? Incluso, no sé si esta es una interpretación digamos, arriesgada o tonta, pero ampararse en estas ideologías, ¿no es cierto? Encontrar en explicaciones del mundo que a veces son tajantes y que no aceptan otras interpretaciones, cosa que vemos ahorita, mucho enfrentamiento de visiones del mundo. A mí me impresiona la gente que no duda. No duda, como no duda un católico de que la Virgen es virgen. Y yo digo, ya, pero eso es un dogma. No puedes no dudar de que un modelo económico funciona. No puedes no dudar de que una forma política de gobierno tiene fallas. ¿Es otra manera de ampararnos en esa seguridad que necesitamos de explicación del mundo? Sí, yo creo que sí. Esto lo dice Schumpeter, Joseph Schumpeter, en el libro que ahora no me acuerdo el título, pero donde habla del marxismo y equipara a una religión con un profeta que salva a los desamparados y que da respuesta justamente a absolutamente todo, ¿no? El capitalismo destructivo, creo que se llama, o algo así, no me acuerdo el título en inglés ahora. Pero bueno, esa explicación yo creo que sí, la necesidad de tener certezas es quizás uno de los rasgos del fanático y es un rasgo poco halagüeño para la humanidad, ¿no es cierto?, la certeza absoluta. Y esas creencias dogmáticas, bueno, producen mucho daño a la humanidad, me parece a mí. ¿Por qué pasan cosas? Así se llama la novela. ¿Qué cosas pasan? No, en realidad lo que alude es que el mundo y la vida en general no tienen un destino o un fin trascendente, simplemente pasan cosas. Y nosotros dotamos de significado a los hechos cotidianos, a la vida diaria, a lo que pretendemos de nuestras vidas y le damos un cariz trascendente a algo que quizás no lo tenga, ¿no? O sea, es una buena premisa para probablemente explicar muchas cosas que en determinadas coyunturas nos parecen fundamentales y que después, 2 años después, ni siquiera recordamos. Debo confesarte que en mis más de 20 años haciendo periodismo, y además este periodismo que es como cuando trabajas en radio, trabajo muchos años en radio o en televisión, estás mucho sobre la coyuntura. Sí. Y aprendí a que cada momento que me parecía determinante no necesariamente lo era. Yo decía, después de un tiempo, esto ni siquiera va a meritar una nota a pie de página en un libro de historia. Sí. Para eso se requiere, ¿qué? Humildad, tomar distancia, ver las cosas en perspectiva, o no sé, es imposible salirnos de ahí. Para mí adoptar una actitud escéptica respecto a todo dogma. Respecto a lo que vos decías, respecto a los hechos históricos después son candidatos a ser relevantes cuando alguien los recorta de la realidad y los hace trascender, ¿no? Esto creo que es una teoría de Edward Carr, el historiador famoso justamente del bolchevismo y
y de la historia de Rusia, que él en su ensayo sobre la historia dice que hay momentos en que algunos hechos se vuelven trascendentes a la luz de lo que ocurre después, ¿no? Cuando ahora estamos viendo la convulsión que existe en el Perú, uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es el hecho histórico reciente o inmediato que produce estas circunstancias? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué ideologías? ¿Qué quizás cuestiones identitarias hay? Entonces ese tipo de cosas son las que a mí me parece que afloran después en la historia cuando se producen nuevos hechos y uno interpreta hacia atrás qué es lo que pudo estar ocurriendo. Claramente estaba revisando sobre las protestas que han ocurrido post-COVID. Todas tienen un tinte violento, independientemente de dónde se den. Bueno, casi todas, ¿no? Desde Perú, claramente, Colombia, Francia, Brasil, no sé cómo van las cosas para Argentina, también me imagino, mucho más virulento que en otros momentos. Y yo creo que claramente algo pasó con nosotros durante la pandemia que no logramos entender y que probablemente pase un tiempo. Ese claramente no va a ser un hecho circunstancial. El COVID es de esos hechos tan evidentes que ya sabemos que marcaron un antes y un después, ¿no? Sí, bueno, es muy profundo lo que decís y también pasó en la peste negra, ¿no? Después de la peste negra, en 1348, se produjo una escasez de mano de obra y después revoluciones como el tumulto de los Chompi en 1378 en Florencia, que justamente levantó a la gente porque estaba exigiendo mayores retribuciones, ¿no? Creo que la pandemia es un hecho crucial y no es casual que todos los oficialismos hayan perdido, salvo uno, creo, en las elecciones post-pandemia, ¿no? Ahora, lo que ocurre en las manifestaciones, a mí me parece que las manifestaciones que existen en general no son del todo espontáneas. Uno cree que son espontáneas, pero no son del todo espontáneas, ¿no? Acá lo más parecido a una manifestación espontánea fue cuando Aníbal Torres y Castillo prácticamente encerraron a la gente casi sin justificación y salió la gente a la calle a manifestarse pacíficamente, me pareció, pero con una rebelión, como diciendo, rebelión conceptual, no de hecho, ¿no? Pero en las otras manifestaciones, tanto las de Hong Kong como las de Chile, a mí me parece que hay algo detrás de todo eso. No quiero hablar o pensar en la teoría de la conspiración universal, ¿no? Ni mucho menos. Pero también hay, creo, una dinámica distinta. Se perdió la verticalidad de un paso de siglo al otro con las redes sociales. Las redes sociales, básicamente, su concepto es no necesitamos la verticalidad, ¿no? Nosotros nos podemos organizar horizontalmente. La cantidad de información que corre, que contagia, que tergiversa. Es verdad que las redes se pueden manipular, es verdad que se están manipulando, pero creo que otra vez estamos frente a un fenómeno que no logramos entender y que tratamos de explicar con conceptos del siglo pasado porque son los únicos que tenemos, ¿no? Exactamente. Bueno, claro, o sea, para movilizar a un pueblo hace 100 años había que recorrer todo un país y pueblo por pueblo. ¿No? Hoy por hoy, con $1 millón en Twitter o en las redes sociales se hace un destrozo. Entonces, y a veces ni siquiera tienes que invertir, el algoritmo solito te va a hacer lo que tú quieres, ¿no? Claro, pero estoy pensando más bien en quien quiere. El que mete sus... Si nosotros ahora estamos pensando que podemos conjeturar que existe una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, que Hong Kong se levante y que se levante Chile, son hechos bastante singulares, me parece, ¿no? Bueno, se contagian. Yo creo que hay una suerte como de si ellos pueden, yo puedo, ¿no? Sí, y además quizás haya algún interés detrás de que se contagie y de que se pueda manipular a través de las redes sociales a la gente con poca plata. Que tampoco es nuevo, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, toda la época de las dictaduras en Latinoamérica, había un componente norteamericano fuerte en el apoyo a uno o repeler a otro. Es decir, el tratar de influir en los demás es algo natural. ¿No? Antes se hacía con Rusia también lo hizo, exactamente, ¿no? A través de Cuba, financiando al terrorismo, y Estados Unidos financiando a los militares, ¿no? Evidentemente, de golpe desaparecen, después de 1989, casi desaparece los militares y el terrorismo de América Latina. ¿Por qué? Así de golpe. Ahora, yo sí creo, Marcelo, que ese fenómeno de tratar de influir se mezcla con una dinámica de masas que es totalmente
distinta. Sí, ¿no? Y que genera unas cosas mucho más explosivas, más difíciles de manejar, ¿no? Muy, muy difícil, sí. Además creo que existe un fermento en general, una insatisfacción en general, sobre todo en América Latina, por la desigualdad que existe y por las postergaciones también que han sufrido los pueblos latinoamericanos, especialmente en los pueblos en México y en el Perú, donde ha habido una población nativa gigante, ¿no? En los otros países ha habido menos. En mi país, por ejemplo, la población nativa eran 200.000 personas, o sea, nada. En cambio acá, y ahora está aflorando, me parece, esta cuestión identitaria, que antes no estaba un poco larvada, pero que ahora ha surgido a la superficie, ¿no? Que además se exacerbó con la celebración de los 200 años de la independencia, el bicentenario, ¿no? Porque ha obligado a revisar y se revisa con otros ojos. Es todo un fenómeno, qué complejo. Un complejo cultural, y además, bueno, Castillo representó de alguna forma al postergado. Y la representó de la peor manera, sí, porque usó la necesidad del otro para beneficio personal, y eso a mí me parece la peor de las tradiciones, ¿no? Sí, más por ineptitud que por diseño, pero me parece que sí, que existió eso y que existe todavía, y que la gente se siente muy identificada con él, porque no se justificaría ahora tanta rebelión cuando no hubo ningún quiebre institucional, ¿no? Claramente hay una cuestión identitaria muy fuerte. Y ideológica, ¿no? También. Sí. Identitaria, ideológica. Otra vez la mezcolanza. Sí, ¿no? la mezcolanza. Otra vez la mezcolanza. Marcelo, te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Voy a leer el libro porque recién lo había empezado, pero me encanta que hayas introducido un tema como la filosofía. Creo que las novelas sirven para que la gente se acerque a temas que de pronto le son ajenos, a disciplinas que no conoce, y yo siempre digo, la novela no tiene que servir para nada, pero si sirve, mejor. Claro, bueno. La novela busca crear un personaje, pero después usa a un tema como excusa, y si lo desarrolla bien, generará un pensamiento fecundo en el lector. Y a mí me encanta cuando el personaje, por ejemplo, cita libros o autores que yo no conozco, entonces subrayo y voy y busco. Sí, eso siempre. Yo siempre digo, antes no se podía, porque le encontrabas una referencia en un libro, anda, busca en la enciclopedia. Ahora googleas y ya sabes quién es, de qué se trata, puedes comprar el libro inmediatamente. Exactamente. Esa parte del consumismo de esta época a mí sí me gusta. A mí también. Muchísimas gracias, Marcelo. Patricia, muchísimas gracias a ustedes, estés bien a vos, y que mejoren las cosas para el mundo y para nuestros países.